Pero les voy a contar una historia. Yo trabajo mucho en el liderazgo, me encanta trabajar en eso, conocer los hábitos de la gente, conocer los comportamientos de los seres humanos, especialmente de las mujeres, y salí con un cuento que no lo conocía, a pesar de que he investigado, no lo conocía. Y es lo que más me llama la atención, porque cuando uno habla de persuasión, de persuadir, para ustedes, ¿qué es persuadir? Pero me encontré con otro concepto que es persuasión, no persuasión, sino persuasión. Y entonces uno dice, pero eso no es la misma vaina, cambia como un tema. Y resulta que sí tienen unos contextos diferentes. La y el persuadir son diferentes. Y entonces me pareció muy curioso porque me lo encontré como cuando uno va en la vida y encuentra un ángel o gente linda y se tropieza. Y dije, venga, yo vengo trabajando la persuasión mucho tiempo. Y es más, hablo de persuadir y de manipular y de un poco de conceptos que deberíamos tener los líderes, pero cuando veo y encuentro la persuasión, yo dije, pero eso es lo mismo, y resulta que no. Y para ser un comunicador, que esto es lo que estoy haciendo hoy, me voy a poner como ejemplo. Entonces, cuando uno quiere sensibilizar un escenario, antes de, se llama persuasión, antes de. ¿Sí me hago entender? Y el mejor ejemplo, y lo voy a tener a acotación, porque estoy con la familia y lo puedo tener aquí, es el sexo. Todos pensamos que el sexo es algo físico, ¿o no? Biológico. Y resulta que el sexo es más mental. Entonces, cuando uno condiciona el sexo a lo físico, como que... Pero cuando ustedes lo han vivido, y si no lo han vivido, por favor, hombres, ¿no? La vela, el comentario, la sugestión, la ropa, ¿no? Mi vida, te deseo. Todo eso es sin decirlo, ¿no? Solamente, ¿no? Eso uno como que se ¿qué? Dispone, ¿cierto? Pero a veces no lo hacemos. Somos unos animalitos y vamos a lo que, ¿cierto? Somos. Y resulta que les coloco ese ejemplo y me perdonan los que me están diciendo eso, pero es eso. Y se nos olvida que hay cosas y elementos que tienen que estar antes de comunicar, antes de persuadir. Y cuando uno hace una buena persuasión, y yo te quiero persuadir a ti, pues sucede. Entonces es como ese arte de, ¿cómo podríamos decir? Más que conquista, es como ese arte de ser irresistible. O sea, ¿queremos ser irresistibles? ¿A ti te gustaría ser irresistible, Harvey? No desde el punto de vista, no de lo que estás pensando, Harvey, pero irresistible desde el punto de vista de que todo lo que tú hagas nadie se resista, sino que la gente te compre más fácilmente las cosas, las ideas, los conceptos, lo que desarrollamos. Porque de alguna manera, cuando uno, y es lo que yo construyo, hacer las cosas, como yo te lo digo, yo soy experto para llevar la contraria. Entonces, como yo tengo que, o tú o él, ser persuasivo para lograr venderte una idea. Pero a veces queremos es solamente comunicarlo. Porque cuando uno estimula, hay emociones. Y todos los seres humanos somos más emotivos que razonables. El corazón, yo creo que es más cerebro que otra cosa. ¿Okay? Y la persuasión viene del latín de persuadir o persuasiones, acción de convencer, inducir y aconsejar eficazmente. Yo quiero hacerles ahí como una, ¿cómo se podría decir? Una reflexión, porque si uno lograra trabajar en los dos aspectos, venderías, lograrías lo que quisieras, pero no lo hacemos conscientemente. No lo tenemos como una herramienta, como un algo consciente, sino que lo hacemos a veces
sin tener el conocimiento. Entonces, cuando uno, y eso es lo que quiero dejar en esta charla, que muchos lo hacemos. Claro que lo hacemos, ¿o no? Pues total, pero no lo hacemos conscientemente. No lo hacemos buscando un resultado. No lo hacemos tratando de conseguir, ¿cierto? Y eso es lo que de pronto es la reflexión que quiero hacer acá. Bueno, este tema para mí se me puede volver trillado, un poquito trillado, pero yo sigo siendo un convencido, pero convencido de que si nosotros supiéramos comunicar bien, creo que la vida sería de una manera mucho más diferente. Creo que la comunicación, cuando hablo de comunicación, es comunicación en general. La comunicación es todo. Si nosotros, y mírenlos en sus vidas, logramos tener una buena relación, comillas, es porque hay una buena comunicación, Alejandro. Se los aseguro. Para bien o para mal. Cuando tú tienes una buena comunicación, puedes saber negociar, conoces al otro. Pero normalmente, ¿dónde se frustran las cosas? En un librito que todos hemos leído, y si no lo han leído se los invito, Los Cuatro Acuerdos. Suponemos. Entonces, cuando uno supone, ahí hay un error gigantesco, y es parte del error que cometemos en la comunicación. Y otra cosa que es mucho más importante, que se lo hablaba hoy con Aleja, y que la tengo en las entrevistas, cuando yo entrevisto a gente, es expectativas. Y lo he dicho en otras maneras, pero el tema de crear expectativas en la gente, en no comunicarlas bien, en no ser claro en las expectativas, en la comunicación, en la y la persuasión, hacen que no caminemos bien. Porque vendemos falsas expectativas. Y ahí es donde uno como líder, y ustedes que son líderes, porque ustedes manejan gente, deberíamos comenzar a entender que hay elementos que nos permiten de verdad transformar gente. Si a mí me preguntaran hoy, y ojalá ustedes también lo tengan, porque yo lo tengo documentado en mi vida personal, ¿cuál es mi propósito de vida? Y esa es su transformación. Yo lo tengo, transformar seres humanos. Eso es. Pero la transformación no se da solamente de aquí para allá, sino de allá para acá. Y eso se llama comunicación. ¿Cómo uno puede tener cada día, todos los días, una mejor comunicación, una comunicación asertiva? Entonces, cuando yo me paro acá, que los invito, porque ese ejercicio es chéverísimo. Y entonces la gente me pregunta a mí, señor Rincón, cuando usted habla frente a la gente, yo le digo, cada vez que hablo frente a un escenario, pequeño, grande, me da miedo. Me dan ganas de hacer chichi, popó, me sudan las manos. Pero el día que no pase, pues como que esto no tiene sentido. No hay como ese sabor, no sé. Ustedes me entienden. Pero es eso, o sea, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Y ustedes como líderes, les quiero hacer esa reflexión. Mejoren todos los días su comunicación. Pero todos los días trabajen en cómo nos comunicamos. No solamente con la gente que es subalterna tuya, con tu esposo, con tu hijo. Yo siempre insisto en lo mismo. ¿Cómo te comunicas con ellos? Y te lo digo porque yo tengo hoy adolescentes. Y se supone que yo sé de esto. Y me queda grande. Porque en últimas uno dice, y ahora le aplico la estrategia 3558 y no sirve. La 3006 tampoco. ¿Sabe qué huevón? Soy su papá y camine. Y termina uno utilizando, ¿no? Pues es difícil. Por eso te digo que mantenerse uno en esa línea de esa disciplina del conocimiento, en esa coherencia, wow, es bien difícil. Pero así somos los seres humanos y pues esta pregunta es una pregunta bien bonita. ¿Qué pasa en la mente del otro antes de que tú abras la boca? Te voy a poner de ejemplo. Entonces, cuando nosotros no nos conocimos,
que no te conocí personalmente, una pantalla uno, dime, ¿qué siente uno? Sobre todo las mujeres parece que tuvieron un escáner automático, ¿no? Sobre todo ustedes, ¿no? Y ya, esta vieja, porque ustedes son más, ¿cómo llamarlo? Intuitivas. Esa palabra me parece espectacular. Y ya, ahora cambia esa percepción. Toca trabajar en lo contrario, ¿sí o no? Entonces, eso va con eso. Después de que tú escaneas, uno tiene que hacer lo contrario. ¿Cómo derrumbar de alguna manera ese muro que ya tú tienes en la cabeza? ¿Y sabe cuánto se demora ese muro? Milésimas de segundo. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. Milésimas. Yo te doy la mano y tú ya, automático. Entonces, si uno supiera eso, y si uno actuara en consecuencia y supiera que ese segundo es el fundamental, pues trabajará para ese segundo o no. Ahora les pregunto a ustedes, ¿trabajamos para ese segundo? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo hablamos? El tono de voz. Solamente un guiño de ojo, ¿no? Una sonrisa. Para ti puede ser chévere, pero puede ser de pronto malinterpretada, ¿no? El problema es que el problema de todas las fórmulas es que vaya y la aplique, porque las fórmulas existen, es como las aplicamos. Este concepto es bien difícil. Mira lo profundo que es eso. No modificas lo que vas a decir. Modificas la mente que lo va a recibir. ¡Wow! Como yo, dime, ¿eso es un poder o no? Suena poderoso. ¿Cómo yo puedo, de alguna manera, intentar, yo digo, modificar esa mente para que mi mensaje, ojo, antes, mi mensaje logre lo que yo espero? Pero antes de darte el mensaje, entonces tú me conoces, yo digo, es como abonar el terreno, y ojo, hombres de marketing, porque eso se aplica mucho en marketing, como yo abono el terreno antes de comunicar. Como yo antes, es que esto me parece hermosísimo. Cuando yo lo comencé a hacer, dije, venga, pero esto es una locura, yo voy a hablar de persuasión, pero persuasión, yo digo, como yo antes de comunicarte a ti, hago, ¿no? Un ambiente, la palabra, para que mi mensaje te cale. Ahora, en términos de marketing, ¿qué crees tú que deberíamos hacer? No quiero que me lo contestes, simplemente es una reflexión. ¿Cómo yo, desde las campañas que hago, no persuado, persuado? ¿Cómo yo hago cosas, elementos, que la gente va olfateando, que no lo estoy persuadiendo, sino lo estoy llevando, estoy armando un ambiente para que él solito determine que tiene que estar con nosotros? Ahora, el persuadir es ese lenguaje que me cierra, ¿no?, ese elemento. Entonces, eso es puro marketing, puro marketing, pura comunicación, pura comunicación. ¿Ok? El antes que define el destino. La persuasión opera en 3 dimensiones. Entonces, esas son las 3 dimensiones que se van a llevar. ¿Se las llevan, por favor? Entonces, primero, lo que yo decía, el ambiente. Todo espacio comunica antes que tú. Temperatura emocional, disposición, energía, contexto. Lo segundo, la pregunta detonadora. Ojo, la primera pregunta dirige el foco. ¿Se acuerda que en otra charla yo decía, el que tiene el control es el que pregunta? El vendedor exitoso no es el que habla, es el que pregunta. Eso tiene que ver mucho con esto. La pregunta dirige el foco. Quien domina el foco, domina la interpretación. Por eso, cuando uno va a vender o a negociar, es muy fundamental desde el principio generar esas preguntas para lograr, ¿se acuerdan? ¿El sí? ¿Se acuerdan o no? Esos 3 sís que uno tiene que lograr antes de
el primer minuto de la conversación. Y la emoción es un filtro. Tu emoción no es la misma que la mía, doctor. Tú tienes emociones porque eso es lo que nos diferencia a los dos. No siquiera es la razón, son las emociones. Entonces ahí cómo logramos llevar o filtrar esas emociones para lograr llevarte de la mano, Alejito. Y quiero como terminar esta charla, que ya está bastante larga, es para qué nos sirve esta cosa de persuadir, persuadir. Y hay un elemento que les quiero dejar en el corazón a todos, que me parece que si nosotros fuéramos unos comunicadores, y voy a la palabra hermosa que es asertivos, deberíamos tener herramientas de P y persuasión. Y lo que los quiero invitar, y Aleja, en esto tenemos que trabajar muchísimo, es cómo comunicamos en la CUN. Porque la comunicación es el eje transversal de la cultura organizacional. Si nosotros logramos tener una comunicación, digamos que no igual, pero que tenga unos elementos en los cuales todos nos subiéramos y que hagan parte de nuestro ADN, comenzamos a desarrollar una cultura de transformación. Y ahí es donde yo quiero detenerme un poco. Porque, ¿cómo comunicamos? ¿Cómo? Y voy a colocar un ejemplo. ¿Cómo tú, de alguna manera, cómo es que lo llamas ahora? ¿Haces un llamado de atención? ¿Cómo es que le dices ahora tú? Llamado al cumplimiento. Al llamado al cumplimiento. Esa comunicación, le decimos, oiga, es que usted la embarró, o le decimos, te invitamos, queremos, estamos preocupados por ti, te estamos, ¿en qué te podemos ayudar? La comunicación es otra cosa. Y si nosotros vamos y juzgamos, ay, es que, y tome el llamado. Ahora le pregunto, ¿qué es lo que queremos? Acuérdense, y voy a unir un tema que no tiene que ver con esto, pero en línea general sí, que a los seres humanos no se les hace ¿qué? Ok. ¿Se les hace? Ok. Tiene que ver con esto. ¿Cómo le comunicamos? Tenemos que ser asertivos. Y ahí hay una transformación gigantesca. Tips para aprender a hablar. Eso tiene que ser atención dirigida. Si no controlas el foco, no controlas la interpretación. Esa me gusta. Claridad brutal del beneficio. La mente humana, ojo, se mueve por información, se mueve por una ganancia percibida. ¿Se acuerdan de los beneficios que yo les hablaba? Vendedores, ¿dónde están los vendedores? Ok. Los seres humanos, ¿qué compran? Compramos beneficios, no características. Y tenemos que volver los beneficios ventajas. Y cuando uno los convierte en ventajas, ¡wow! Pero si vamos al ser humano, si no nos vamos a los productos, yo te pregunto a ti, tu esposo, ¿qué beneficio ve en ti? ¿Qué crees que es el beneficio mayor que tú le puedes dar? Esa es la pregunta que se tiene que hacer uno. No él, uno. Si uno tiene claro lo que aporta en una relación, pero no lo tiene a veces muy claro. Si él compra beneficios, ¿qué está comprando de ti? Ahora bien, también veamos cuál es mi otro pedacito, ¿no? ¿Qué es lo que no quiere comprar? Resonancia emocional, perdón. El otro debe sentir este mensaje. Es para mí. A mí me encanta esa comunicación subliminal. ¿Sí la han sentido? Que uno habla y sabe que eso es para uno, ¿no? Entonces, ¿no? Al que caiga el guante, que se lo plante, ¿no? Yo soy muy dado a... No, Jorgito, ¿no? Entonces Jorgito dice, esa cachetada es para... O no, Alejita, ¿no? y se hace así. Pero es eso, ¿no? ¿Cómo comunicamos subliminalmente? ¿Cómo ese mensaje le llega a todo el mundo y que va para uno, pero no es directo y es lo que más compra la gente? ¿Ok? Sensación de autonomía. El cerebro rechaza lo que siente impuesto y acepta lo que siente elegido. Voy a colocar un ejemplo rápido. Si a ti te gusta la carne, digamos que te guste, no sé si te gusta o no, pero digamos, te fascina la carne,
disfruta la carne, y mañana el médico te dice, tienes que comer carne. Cuando ya te la imponen, uno dice, ya como que no quiero. Sí. Entonces, ¿cómo logramos que se coma la niña la carne a pesar de que no le gusta? Y si le gusta, pues que se la siga comiendo y que la siga disfrutando. Entonces, cuando imponemos cosas, por eso tiene que ver mucho, Alejita, también contigo, con el control. Nosotros yo no te puedo imponer a ti nada, porque de pronto eso funciona una vez, funciona 2 veces, no sé si la tercera. Porque a la segunda, bien, por miedo, por lo que quieras. Pero si queremos generar una cultura realmente de compromiso, de verdad de respeto, no funciona, ¿ok? Déjame, vender no es convencer, es crear condiciones mentales donde el sí es de nosotros, es propio. Esta pregunta es espectacular. Antes de hablar, ya está influenciando. Ojo, la pregunta es, ¿hacia dónde? Yo llego acá, les abracé a todos, me paro acá, ya lo sensibilicé, porque yo bruto no soy. Iba a echar una charla de esto. Entonces uno tiene que, yo hice un ejercicio y llegué acá, o no, lo saludé, pero ¿qué tal yo hubiera llegado acá y uno sentado acá? Pues sí, todo el mundo como que está a la expectativa de... Depende, si yo llego acá, como que toda la gente estarían como en otro escenario, ¿no? Pero si yo llego acá y lo sensibilizo como creo que lo hice y lo saludé, pues la gente está como en otra manera. Eso quiere ver cómo se comunica. ¿Qué hago antes de? No en el juego, antes de. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, es hacia dónde quiero llevar esto. Y la verdad, ustedes son mi equipo. Ustedes son mi equipo. Entonces, si a ustedes le va mal, a mí me va mal. Si a Rola le va mal, a mí me va mal. ¿Sí o no? Pero si a él le va bien, a mí me va bien. Lo triste en esa sociedad es que uno no le pide a Dios o a la vida que le vaya bien a la cosecha de uno, sino que le vaya mal a la de al lado. El día que todos pensemos y digamos, ojalá a Harvey le vaya bien, ojalá a ti te vaya bien, pero de corazón, y el día que a todos nos vaya bien, pues esta sociedad nos va a ir bien. Pero como no hacemos eso, ese egoísmo de que ya sé por qué le va bien y a mí no nos permite crecer en equipo. No intentes convencer, primero enciende la mente y entonces todo fluye. ¿Ok? Muchachos, hasta aquí llegamos. Pero espera, antes de aplaudir, entonces, un par de preguntas porque siempre me gusta hacer retroalimentación antes de terminar. ¿Preguntas? El llamado al cumplimiento repetitivo de parte de planeación, entonces, no es una medida efectiva. Tengo que crear un ambiente, o sea, pero ¿cuál es el ambiente? Ya te digo. Mira, te voy a decir una cosa y te lo voy a decir con el corazón. El tema es de liderazgo. El tema es de representación hacia ustedes. Te hago una pregunta. ¿Cómo cree que la gente te está viendo? Eso es. Entonces, si yo a mis hijos, a ti, a Harvey, a Jorge, al que quieras, le digo, marica, ¿por qué Jorge sí me cumple? Y si yo hago eso porque a mí sí me cumplen. Y porque yo sí me meto a porque a mí sí me cumplen. Ah, doctor, es que usted es el dueño. No. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué papel y qué rol estoy jugando frente a los demás? Porque entre más amistad, más claridad. Entonces, es eso, tener los roles claros. Yo puedo ser amigo de todos. De hecho, espero que me tengan en sus corazones. Pero también la gente me conoce. Tú me conoces, María. Y somos amigos, creo ser amigo tuyo. Pero mi rol contigo también es pum, pum, pum. Y entonces la gente dice, no. Y no es, ojo, les voy a dejar una cosa en el corazón. Hay 3 elementos en el liderazgo importantes.
Eso es otra charla. Miedo, temor y respeto. Son los 3 elementos. Las sociedades se mueven por esos 3. El que transforma es el respeto. El resto de los 2 no funcionan. Al corto sí, pero el que realmente transforma es el respeto. Por eso, cuando tú ves las virtudes, está el respeto. ¿El problema cuál es? Es que nosotros nos irrespetamos con nosotros mismos. Negociamos cosas, como me lo dijo una vez Jorge, a pesar que yo lo promulgo. Me dijo, doctor, no sé qué, usted es el que está negociando cosas que no debe negociar. Me lo dijo así. ¿O no, Jorgito? Y yo no caí en cuenta y dije, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Entonces no hay que negociar el fundamental. No lo negocien. Con nadie. El día que tú no lo negocies, el día que tú te pares y no tienes que gritar, ese día comienza a fluir. Y ese es un reconocimiento para todos. ¿Okay? ¿Otro más? Esas. ¿Cuál es el truco para persuadirse usted mismo? Uy. Para persuadirme yo mismo, wow. Yo creo que primero le quitemos la palabra truco. No, porque no hay truco. Me llegas al corazón porque me dan ganas de llorar. Pero es vencer los miedos. Estar aquí, Arwey, hoy, le estoy invirtiendo un dinero que podría utilizar en otras cosas. Y yo digo, pero yo qué me estoy inventando, marica. Esto puede salir mal o no. Pero digo, no. Entonces me convenzo. Voy a vencer mi miedo. Y me hablo y digo y me convenzo y voy y vendo seguridad y me paro y lo tengo que hacer y todos los días me levanto y me alimento y me alimento de positivismo, de que sí se puede, porque está demostrado. Cuando uno alimenta la mente de los pensamientos positivos, de cosas positivas, viene la gente positiva, vienen los resultados positivos, viene la gente linda. Dime con quién andas y te diré que la gente comienza a rodearte. O sea, yo soy convencido de eso. Ustedes pueden tener muchos errores, como los tengo yo, pero buenos seres humanos sí son. Yo creo que unos mejores que otros, ¿o no, Javier? Porque usted buen ser humano sí es. O sea, eso sí, puede tener todas las cagadas, pero buen ser humano es. Sandra ni se diga, todos aquí los que estamos, digo, que la caguemos, que nos tropecemos, que lo que quieran y que Rincón no joda y toda verdad, pero buenos seres humanos sí somos. Y para mí eso ya es suficiente. ¿Ok? Entonces el aplauso es para ustedes. Gracias.